Vamos a comenzar el seminario de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Edgar Alonso Reynoso Soto. Él es investigador del Centro de Graduados en Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Tijuana. Bueno, su experiencia es en el área de síntesis, caracterización y aplicación de nanomateriales. Y ya en la reseña que les adjunté, ven ahí ampliamente su investigación postdoctoral, las últimas publicaciones y también los proyectos de investigación que ha dirigido y en los que ha participado el día de hoy. Nos va a hablar de la plática síntesis de nanomateriales a base de dióxido de titanio y nanotubos de carbono para aplicaciones electroquímicas en sensores y fuentes alternas de energía. Entonces, bueno, todas las personas que están en electroquímica, en energía, trabajando con dióxido de titanio, pues son invitadas, todos están invitados a participar con sus preguntas al final. Ya sin más preámbulo, le dejo la palabra al doctor Edgar Reynoso y pues adelante. Bueno, muchas gracias. Es un gusto pues estar con ustedes el día de hoy a través de estos medios, pues por la situación que atravesamos. Y pues agradezco la invitación al CIMAP, a la doctora Rocío, pues por permitirme difundir un poco de lo que trabajamos acá en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Y pues el día de hoy les voy a hablar un poquito de trabajos que hemos desarrollado en la síntesis de materiales a base de óxido de titanio y nanotubos, tanto para aplicaciones electroquímicas en sensores, fuentes alternas de energía, sensores y cuestión, un trabajo ahí de medio ambiente, ¿no? De remediación. Las áreas de investigación en las que nos enfocamos en el grupo, pues el área de electroquímica y esto aplicado a energías renovables. Una de las áreas en energías renovables pues es el desarrollo de celdas solares, que estos son dispositivos que convierten la energía solar en energía eléctrica por el proceso fotoeléctrico. Dentro del tipo de celdas solares pues tenemos las tradicionales de silicio cristalino, monocristalino, orgánicas, perovskitas, sensibilizadas con colorante, celdas solares de películas delgadas, de terunión también, puntos cuánticos. Actualmente ahorita estamos trabajando en las celdas sensibilizadas con colorante, las de heteronium también. Tenemos ahí, estamos iniciando, y celdas orgánicas desde el desarrollo de sensibilizadores orgánicos, como son los sistemas body peace, algunas naftalendimidas, que son trabajos que estamos desarrollando actualmente. Estas celdas solares sensibilizadas son las con las que iniciamos a elaborar en el grupo de investigación y pues han sido ampliamente investigadas por Michael Gratzen y Brian O'Regan, donde los componentes básicos de esta celda pues son las áreas de oportunidad que nos permiten para desarrollar nuevas investigaciones, como son los materiales para los electrodos, tanto ánodo y cátodo, que pueden ser de óxidos como es el óxido de titanio, óxido de zinc, el contraelectrodo cátodo, que puede ser de materiales carbonáceos, tradicionalmente es el platino, pero pues con un alto costo, óxidos de níquel, carbón vulcan, nanotubos de carbono o grafeno. El recolector de luz es otra área de investigación, tanto para los químicos orgánicos o inorgánicos, desarrollar colorantes organometálicos como es el N719, el N3 o inclusive extractos naturales, que por ahí también hemos recibido algunas estancias de estudiantes de la Universidad de Zacatecas, trabajar con sus extractos de plantas originarias y apoyarlos tanto en la sensibilización como el armado. El PAR-REDUX es otra área de investigación. Tradicionalmente se utiliza el par yoduro triyoduro. Para sistemas con compuestos orgánicos se utiliza el par cobalto 2, cobalto 3, algunas polianidinas, pero también se ha trabajado en la mejora de los procesos de transferencia de carga al adicionar aditivos como son triazoles, las piridinas, derivados de piridina, entre otros. El funcionamiento básico de la celda es pues
llevar a cabo el proceso de captación de la luz por el colorante. Este se fotooxida, generando una transferencia electrónica de la banda de valencia a la banda de conducción, que esta debe tener una característica de tener un nivel energético mayor a la banda de conducción del material anódico que se está empleando, para posteriormente generar la transferencia de carga y este le haga el circuito al material transportador, que es el vidrio conductor de óxido de estaño o eh, óxido de estaño dopado con flúor o con iridio. Después pasa al circuito externo, este lo lleva al material catódico y aquí se lleva a cabo la oxidorreducción del par redox para que este regenere el colorante reduciéndolo. Aunque existen procesos laterales que disminuyen la eficiencia de la celda, como la recombinación del par del electrón de la banda de conducción hacia el colorante o hacia el electrolito, o que nada más haya la recombinación del par electrón hueco en el colorante. Otra de las áreas de investigación en el grupo pues son las celdas de combustible. Estas se componen igual de un material anódico, uno catódico y una membrana que separa los combustibles. En este caso se trabaja como combustibles el hidrógeno y el oxígeno. Dependiendo el tipo de membrana que se esté utilizando, pues tenemos dos tipos de celdas tradicionales con las que trabajamos, que son las de medio ácido o de intercambio protónico y las celdas de combustible alcalinas, donde la membrana, en lugar de estar trabajando con un medio ácido, se trabaja con hidroxilos. Y pues tenemos la reacción de oxidación de hidrógeno y la reacción de reducción de oxígeno, que para esta tecnología el desarrollo de materiales catódicos pues es lo que limita la eficiencia y pues la hace costosa porque el material predominante es el platino, de gran escasez y alto costo. La reacción pues que de mayor interés que hemos estado trabajando en el grupo pues es la reacción de reducción de oxígeno, que pues puede generarse por un proceso de transferencia de 4 electrones, que es para la celda de combustible lo ideal, o de 2 electrones, con la generación de peróxido de hidrógeno, el cual puede reducirse y llegar hasta al agua. Sin embargo, la generación de peróxido pues es un inconveniente porque nos daña los componentes de la celda, como es la membrana. Para este tipo de tecnología, pues se estudia básicamente la reacción de reducción de oxígeno, en el desarrollo de electrocatalizadores, y pues lo importante es generar un catalizador con una área superficial grande, alta reactividad, que esto se puede modificar con generando diversas morfologías y partículas de tamaño pequeño. Como les decía, el material tradicional es el platino, pero para disminuir costos se está trabajando en hacer aleaciones o estructuras núcleo-coraza o de heteronión con metales no noble, como es el cobre, el cobalto, el hierro y el níquel, pero también se está trabajando con otros metales que sean de producción nacional, como es la plata. Y pues para estabilizar a estos materiales, buscamos y controlar tanto su tamaño de partícula como morfología, soportarlos en estructuras que tengan una buena conductividad, como son los nanotubos de carbono, el grafeno o el carbón butano. Y una de las partes que más estamos trabajando es el desarrollo de nanotubos de carbono, variando longitud, diámetro, para controlar las diferentes propiedades químicas y físicas que estos presentan. El material que estamos desarrollando son los nanotubos de carbono de multipared, que sin embargo no presentan una alta área superficial, pero sí una alta estabilidad química y física. Para ello también se está trabajando en la modificación superficial, ya sea la funcionalización o el dopaje con heteroátomos como es el nitrógeno y el azufre.
Sin embargo, en la literatura, pues a la hora de hacer un dopado de tipo sustitucional, se generan otro tipo de estructuras tubulares, como son los tradicionales nanotubos de carbono tipo bambú. Y este tipo de estructuras pues se deben a los diferentes grupos nitrogenados que se forman, grupos piridínicos, pirolínicos, que se forman en la estructura y pues dan este tipo de tubos o de este tipo de estructuras, que estos grupos pues generan una buena conductividad o mayor conductividad al nanotubo sin dopar. Eh, los trabajos que se han desarrollado recientemente hemos obtenido el dopaje de estos nanotubos, pero sin perder la estructura. Siguen siendo nanotubos tradicionales, sin estructura tipo bambú. Mm, Para la síntesis de los nanomateriales, pues en el grupo se está desarrollado dependiendo qué características se buscan hacia el material o la aplicación, diferentes técnicas de síntesis, desde las tradicionales métodos químicos por reducción química con agentes reductores como es el citrato de sodio tribásico, algunos aldehídos, borhidruro de sodio, procesos térmicos, procesos sonoquímicos y reducciones fotoquímicas y el método de microemulsión. En los ejemplos de los trabajos que hemos desarrollado voy a comentar un poquito más. Otro método de síntesis es acoplar diversas técnicas, por ejemplo, la reducción química asistida por una microemulsión, en el cual se generan pequeños nanoreactores dependiendo de la proporción de los disolventes que se estén empleando para controlar el tamaño de partícula o la morfología. Y recientemente, para disminuir costos en nuestros procesos de síntesis y eliminar procesos de purificación de los tensoactivos, se está trabajando la formación de complejos organometálicos, como es tener un ligando bidentado, como es la etilendiamina, donde tenemos dos grupos de coordinación que son los nitrógenos a los extremos, que se coordinan al centro metálico, y estos van a crear una barrera difusional de las especies de crecimiento que conformarán a la partícula o nanopartículas finales que se depositarán en los soportes. La síntesis de los nanotubos pues sigue siendo el proceso más económico que está reportado en la literatura, que es el método de asperjado pirolítico, empleando como fuente de semilla de catalizador al ferroceno, fuente de carbono al tolueno, formando las partículas de hierro cero por la reacción óxido-reducción entre el tolueno y el ferroceno, oxidación térmica, se forma el esqueleto y se obtiene el nanotubo. Este, Tanto la longitud como el diámetro ya se tienen establecidos y controlados, y posteriormente la purificación para eliminar las semillas o de catalizador de hierro cero por un proceso ácido de oxidación ácida con el ácido nítrico, el ácido sulfúrico. Perdemos conductividad con la funcionalización, pero mejoramos propiedades como área superficial y reactividad de la superficie para generar una mejor dispersión, oxidando los dobles enlaces del nanotubo, generando grupos carboxílicos, cetónicos y alcoholes. Y pues esta funcionalización la podemos ver desde la estabilidad térmica. Al funcionalizarlos siguen teniendo una estabilidad térmica alta, 600 grados centígrados, pero vemos como a los 300 grados se consumen térmicamente los grupos funcionales, que son los termodinámicamente menos estables con respecto a la estructura. Eh, Como les mencionaba, algunos trabajos utilizamos el método de microemulsión o los nanotubos, el agente reductor y el tensoactivo. El citrato de sodio tribásico con respecto al borhidruro de sodio tiene dos funciones. Este también actúa como un agente estabilizante, ya que también puede formar un complejo de coordinación con el
precursor metálico, en este caso con el tetracloropaladato de sodio, haciendo una sustitución de ligandos de los cloros por los grupos citratos. Entonces disminuye eh, la, la difusión de las especies y el agente reductor del bodriuro es el que lo reduce paulatinamente y pues de tratar de depositar sobre la superficie. Sin embargo, pues aquí en el termograma podemos observar que menor a los 300 con respecto a los grupos funcionales, se observa pues la presencia del técnico activo y tiene que ser sometido a un proceso mayor de purificación, un proceso térmico, para eliminar completamente estas moléculas. Otro método en el cual lo llamamos un método de química verde, porque en medio de disolución de la reacción es agua, es empleando una síntesis por polimerización, una oxidorreducción igual, donde tenemos el nanotubo funcionalizado, el precursor metálico y tiofeno como monómero. Lo dejamos a temperatura ambiente por 24 horas en agua, la dispersión, y se lleva a cabo la reducción del paladio a paladio cero y la oxidación del tiofeno generando politiofeno en la superficie del nanotubo. Y como subproducto nada más tenemos cloruro de sodio disuelto en agua. Y pues en el termograma pues podemos ver tanto la caída de la incorporación del tiofeno como la presencia de las partículas. Y en la caracterización por microscopía vemos una muy buena dispersión de las partículas sobre toda la superficie del nanotubo, a diferencia del método de microemulsión, y una pequeña película de aproximadamente unos 5 a 10 nanómetros de la película de politiofeno. Y pues, este método ha sido interesante y pues nos ha dado muy buenos resultados en algunas aplicaciones que comentaré. Ya enfocándonos en estos métodos de síntesis ya aplicados, recientemente hemos publicado un artículo sobre celdas solares y el estudio del efecto de la partícula y el tamaño de poro sobre la eficiencia de las celdas solares. El método de síntesis fue una microemulsión para sintetizar el óxido de titanio con tritón X100, el isopropóxido de titanio, agua, como solventes fueron hexanol, heptano y un tratamiento hidrotermal de 13 horas, variando las temperaturas de síntesis 120, 150, 200 y 250. Ya obtenemos las partículas cristalinas y esta presenta una fase cristalina de tipo anatase, que es la que más se emplea en este tipo de celdas. Vemos que las intensidades de los picos principales LG pues, van cambiando con respecto a la temperatura y esto tiene que ver con el tamaño de partícula, en el cual a mayor temperatura pues las partículas son de mayor tamaño. Se hizo la caracterización superficial, donde vemos que tenemos áreas superficiales desde 170 hasta 125 metros cuadrados por gramo y los tamaños de poro variaron desde 0.29 hasta 0.32. Esto posteriormente pues, se les dio un tratamiento térmico para homogenizar y eliminar las moléculas de tensoactivo que son las que nos permiten formar estos poros. O sea, actúan como una plantilla blanda que es la que nos genera la porosidad. Y finalmente pues se construyeron las celdas solares sensibilizadas con el colorante N719 y se evaluó tanto sus parámetros fotovoltaicos como es la densidad de corriente, el voltaje de circuito abierto, la eficiencia y el factor de llenado y como los procesos de transferencia de carga, donde el material con una mayor eficiencia pues fue el material sintetizado a 150 grados con una eficiencia casi de 6.5%. Sin embargo, esta celda pudiera haber generado una mayor eficiencia con respecto al factor de llenado. El factor de llenado tiene que ver con la cuadratura de la celda y esta se ve afectada
por los procesos de fabricación, eh, procesos de mala transferencia, o sea, grietas en las películas, tanto en el ánodo como en el cátodo, o que haya un cortocircuito en la celda, o sea, que estén muy cercanos tanto ánodo como cátodo. Eh, entonces, aquí lo que vemos más que nada es un tanto un fallo en los niveles energéticos entre ánodo y cátodo, generándonos que las curvas no sean cuadradas, sino que se genera un proceso de resistencia en serie, que lo vemos en las impedancias, ¿sí? Donde pues, el material con mejor conductividad aparentemente es el de óxido de titanio a 250 grados. Sin embargo, pues también tiene que ver con el ensamblaje de la celda de estos procesos. Y aquí pues lo comento, fueron procesos más que nada artesanales, manuales, desde la fabricación hasta el ensamblado y llenado con el electrolito de la celda, pero aún así con muy buenos resultados en las eficiencias promedio a este tipo de dispositivos. Eh, el equipamiento con el que contamos actualmente para las celdas pues son desde las muflas para los tratamientos térmicos de deposición de las películas, una estufa que nos permite hacer rampas de calentamiento, programar los procesos los tiempos de reacción para los procesos hidrotermales, un sistema de serigrafía manual que es con el que fabricamos tanto ánodo como cátodo, nuestro multipotenciostato, que tenemos 7 potenciostatos en él, con módulo de impedancia, el simulador solar, una sonda de ultrasonido para la homogeneización de las tintas, un sistema de llenado por vacío de la celda para el electrolito, y recientemente pues para con estas evidencias que tenemos de cómo afecta la manufactura del dispositivo, pues hemos adquirido el sistema de spin coating para controlar tanto el espesor de las películas como en este año, pues antes de que fuéramos todos enviados a casa, nos llegó un sistema de serigrafía automatizado, donde con disminuiremos el error tanto de presión como de fuerza a la hora de aplicar las películas. Y pues igualmente quedan abiertas las puertas para quien desee alguna estancia o en el grupo, pues son bienvenidos. Un trabajo también sobre síntesis, pero ahora de partículas bimetálicas platino-oro sobre grafeno, también se ha desarrollado, empleado para celdas de combustible. Aquí igual empleamos la técnica de microemulsión, donde utilizamos un tensoactivo, el cual tiene una parte hidrofóbica, hidrofílica, y con respecto a las proporciones de solventes orgánicos empleados y agua, pues podemos generar un sistema de microemulsión a partir de las interacciones intermoleculares entre los solventes y las partes hidrofóbicas y hidrofílicas. Nosotros trabajamos tradicionalmente con microemulsiones inversas, donde los precursores y agentes reductores son de mayor solubilidad en el medio acuoso. Y pues el tipo de microemulsión, tamaño de la microemulsión y del material final, pues depende de la selección del tipo de surfactante, el precursor metálico, el agente reductor, los solventes orgánicos, pero mayormente la relación molar W entre lo que es la cantidad molar de tensoactivo y de agua empleada, así como el pH cuando queremos variar tanto la morfología o la composición. Se sintetizó óxido de grafeno a partir de grafito por el método de Hummel, un proceso de oxidación del grafito con agentes oxidantes fuentes como es el permanganato de sodio, ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno. Se caracterizaron los materiales por análisis termogravimétrico, donde vemos que el óxido de grafeno pues tiene una estabilidad térmica muy baja, menor a los 200 grados, y posteriormente con el proceso de deposición de las partículas se genera, al tener el agente reductor fuerte como es el borhidrudo, su reducción parcial.
Entonces depositamos y reducimos simultáneamente a las partículas y el óxido de grafeno. Y se depositó tanto platino como platino oro. Igual se llevó a cabo la caracterización por difracción de rayos X y se obtiene pues el depósito de estas partículas. Igual por caracterización por microscopía, pues vemos que sí tenemos las películas de óxido de grafeno y el depósito de las partículas. Vemos que al tener tantos defectos que se generan por el proceso de obtención del óxido de grafeno, tanto grupos epoxis, grupos alcoholes, por este tipo de síntesis, pues tenemos esos sitios de anclaje que permiten una buena dispersión de las partículas tanto de platino oro. Y en el análisis de EDS podemos ver que realmente sobre toda la superficie están tanto dispersos como el platino como el oro, generando una aleación. Se llevó a cabo el estudio de las propiedades electroquímicas, se determinó el área superficial electroquímicamente activa, donde observamos que el platino tiene una mayor área electroquímicamente activa y a diferencia del platino oro, pero al llevar a cabo la reacción de reducción de oxígeno, pues observamos que tiene una mayor actividad el platino oro, aunque no tiene tanta área superficial, y esto pues se puede explicar a que la energía de absorción del platino se ve debilitada por la presencia de oro, entonces hace un sinergismo donde le permite absorber mayor cantidad de oxígeno y tener una energía menor para el proceso de activación, y es como vemos que este material tiene una mejor actividad en esta reacción en una semicelda o en una celda de 3 electrodos. Ya una vez caracterizados los materiales, se llevó al ensamblaje en celda de combustible, se caracterizó por voltamperometría para determinar el área en la huella de platino por la absorción de hidrógeno, donde vemos que el platino solo tiene mayor absorción que respecto al platino oro. Pero en el desempeño de la celda, pues tenemos desempeños muy pobres. Tenemos potencias de alrededor de 70 miliwatts por centímetro cuadrado. Estos resultados a qué se deben? A que el grafeno, por las condiciones de trabajo de 60 grados de centígrados en la celda de combustible, tiende a apilarse, o sea, tiende a volver a generarse como una especie de grafito, y con el medio, con el hidrógeno y las condiciones ácidas, también se tiende a oxidar. Entonces, no es eficiente el utilizar como soporte al grafeno, siendo más conductor en una celda de combustible. Entonces, para eso se ha estado trabajando en utilizar para materiales con buena actividad en media celda espaciadores para evitar esa intercalación o apilamiento. Y entre ellos se utilizan los nanotubos de carbono. Una proporción puede ser 75-25, 50-50, 75, dependiendo el número de celdas que armemos y encontrar la mejor condición. Entonces vemos que al introducir nada más nanotubos, pues la potencia de las celdas se mejoró hasta casi 125 miliwatts por centímetro cuadrado, y posteriormente, al ver este resultado, se optó por sintetizar la misma fase activa, pero ahora sobre los nanotubos. Y se observó que la potencia de la celda se va hasta 350 miliwatts por centímetro cuadrado. Esto también es importante recalcar, pues de que se utiliza una baja dosis de catalizador, 0.7 miligramos por centímetro cuadrado de catalizador, y estamos hablando de una sola monocelda. Si ya queremos hablar de trabajar con watts, kilowatts, pues nada más es ampliar el número de stacks en la celda de combustible y ya obtendremos esas potencias. Pero son resultados muy interesantes.
esto en colaboración con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, y con el cual colaboramos muy fuertemente. Y pues igual, los dispositivos, equipamiento que tenemos, igual nuestro multipotenciostato, tenemos un sistema de electrodo de rotatorio, también disco anillo para evaluar la formación de peróxido o llevar a cabo la reacción de reducción de oxígeno. Tenemos varios equipos de esto y también tenemos nuestra estación de celdas de combustible para hacer la evaluación, ya la aplicación final. Tanto tenemos para hidrógeno como tenemos para alcoholes, para celdas de combustible de alcohol, metanol, etanol o etilenglicol. Y pues igual con este equipamiento, pues también nos interesó desarrollar materiales que puedan generar peróxido de hidrógeno para cuestiones ambientales. Y pues aquí es la síntesis de nanopartículas de paladio con politiofeno y nanotubos, donde el tiofeno pues fue el agente reductor. Esta metodología pues la expliqué un poquito anterior, donde pues estos hidrógenos del tiofeno son hidrógenos eh, oxidables ya por la presencia del heteroátomo, donde los pares electrónicos del azufre atraen la densidad electrónica, dejando desprotegidos estos hidrógenos y ser susceptibles a que el paladio 2 más pueda eh, reducirse oxidando al politiofeno. Y pues aquí se desarrollaron 4 materiales, eh, nanopartículas de paladio sobre politiofeno, donde obtenemos una carga del 50% con las mismas condiciones que se desarrolla la síntesis de paladio politiofeno sobre nanotubos. Y también por microemulsión, de manera comparativa, para estudiar el efecto del politiofeno, se depositó por microemulsión nanopartículas de paladio sobre nanotubos de carbono, donde estos dos últimos materiales con politiofeno y sin politiofeno en nanotubos presentan la misma carga metálica. Aquí casi un 30%, pero esto es en una atmósfera de oxígeno, ya haciendo la conversión a paladio metálico, tenemos alrededor del 22%. Igual se caracterizó por microscopía, se observan las partículas de paladio mayor a 5 nanómetros y como están recubiertas por el politiofeno. Las partículas de paladio, pues por microemulsión se generan partículas mayores a 10 nanómetros, algunas menores, entonces no muy bien decorado. Y con el politiofeno, pues vemos la película de politiofeno y las partículas de 5 nanómetros de paladio muy bien distribuidas. Se hace la caracterización electroquímica del área electroquímicamente activa por oxidación de monóxido de carbono, donde vemos que pues, las señales tanto de reducción como de oxidación, reducción en este caso de el paladio y la oxidación del CO2, pues muestran que el que tiene una mayor actividad o área superficial electroquímicamente activa es el compuesto de paladio, politiofeno y nanotubos. Se evaluó la reacción de reducción de oxígeno y donde determinamos que bajo las condiciones de trabajo, en este caso a diferencia de la celda de combustible, el medio electrolítico es el ácido sulfúrico. Para esta aplicación se cambia por el sulfato de sodio. Entonces, al no haber hidrógeno, el mecanismo, al no haber protones, el mecanismo se va por una transferencia de 2 electrones con respecto al utilizar como electrolito ácido sulfúrico. Y pues aquí se corrobora que el material con mayor eficiencia es el de politiofeno paladio sobre nanotubos de carbono, transfiriendo 2 electrones y mayoritariamente se produce peróxido de hidrógeno.
Una vez que ya caracterizamos que tiene una buena eficiencia en generar peróxido, con una muy buena cinética, se trabajó en la región de los procesos cinéticos, la generación de peróxido desde 0.05 volts hasta 0.4 volts, también en la zona de transferencia de masa, y de observar el porcentaje de degradación de un colorante como es el amaranto por un proceso de fotodegradación asistido por la generación de peróxido, donde vemos que se degrada desde un 94 hasta 96% en un tiempo de 15 a 30 minutos, con una muy buena cinética constante de velocidad aparente desde casi 6 a 12.5 y pues un consumo de carga muy bajo en la condición de menos 0.05 volts. Y comparado con otros reportes en la literatura, con electrodos de diamante dopado con boro, pues que es uno de los más eficientes para la producción y degradación, producción de peróxido y degradación de compuestos orgánicos, que le lleva hasta inclusive 2-3 horas y con eficiencias de degradación de menores al 80%. Pues estas han sido un poco de las aplicaciones que desarrollamos tanto en energía como en medio ambiente, energías renovables, y pues también hemos desarrollado sensores electroquímicos a base de estos materiales, como este trabajo de un sensor a base de óxido de titanio oro de un compuesto azufrado como es el ácido 3-mercaptopropiónico, que es utilizado en la industria alimenticia y farmacéutica, y pues se encuentra en algunos yacimientos de agua o en el mar. Tiene cierta toxicidad, entonces por eso es importante evaluarlo. Como en el artículo de celdas, usamos el óxido de titanio, una condición específica, 150 grados, y la deposición de las partículas con un método tradicional de oxidación con citrato de las partículas de oro. Caracterizamos igual, tenemos óxido de titanio en fase anatasa mayoritariamente. La difracción muestra que tenemos menos de un 10% de rutilo, con tamaños de partícula de óxido de titanio alrededor de 9 nanómetros. La síntesis de las partículas de oro se realizó se caracterizó por ultravioleta visible, donde vemos el plasmón superficial a los 525 nanómetros, donde estas fueron purificadas por un proceso de centrifugación y almacenadas, y donde vemos que después de 48 o más horas siguen manteniendo la misma características. Porque es importante purificarlas por centrifugación para eliminar el agente reductor y las partículas de mayor tamaño y se generen procesos de desestabilización como es la maduración de Oswald y cambien su tamaño. El tamaño promedio anda entre los 12 nanómetros y pues tenemos partículas de morfología esférica. Una vez que teníamos los dos materiales, se decidió impregnar el óxido de titanio y se caracterizó por microscopía, donde vemos aquí las partículas de óxido de titanio y las partículas dispersas de oro. Y para corroborarlo, pues vemos sus propiedades ópticas por espectroscopía de reflectancia difusa, donde vemos que pues, los niveles energéticos del óxido de titanio no cambian a la hora de impregnarse con el oro, pero sí vemos la formación de una nueva banda en la región de absorción, y esto se relaciona con el depósito de las partículas de oro. Ya una vez pues corroborado la presencia de los dos materiales, se llevó a cabo la determinación por voltamperometría cíclica, donde en la voltamperometría cíclica pues vemos tanto la señal de reducción como de oxidación del titanio, del óxido de titanio, de titanio 3 a titanio 4, y vemos una pequeña banda.
que a la hora de empezar a adicionar el ácido 3 mercapto, pues vemos que tanto el óxido de titanio como acá en esta región de 0.8 volts, pues no vemos la oxidación del ácido 3 mercapto, sino hacemos una magnificación del voltamperograma, donde vemos una mayor sensibilidad con respecto a el óxido de titanio. Entonces, es más sensible la región donde es la señal del oro que del titanio. Y pues se hicieron diferentes proporciones de oro sobre titanio, 0.25, 0.5, 0.75 y 1% atómico de oro con respecto a titanio, donde el material con mayor eficiencia fue el material con 0.75% atómico de oro. Los parámetros del sensor, pues la sensibilidad fue la de 0.224 con un límite de detección de 0.05 partes por millón y 0.05 micromolar en la detección de ácido 3 mercaptopropiónico. Pues no hicimos evaluaciones en muestras reales, pero en otros trabajos ya hemos estado trabajando con muestras reales. El que les muestro a continuación, un sensor electroquímico de carbohidratos que nos permite distinguir entre fructosa y glucosa. Es un sensor por potencial Z, pero caracterizado por métodos electroquímicos a partir de un material compuesto de nanopartículas de platino sobre nanotubos, y las partículas están funcionalizadas con el ácido 3 fenilborónico, donde el grupo borónico es la sonda con la que se detecta a los carbohidratos. La síntesis de las partículas de platino en método de microemulsión y posteriormente una purificación, y ya una vez depositadas las partículas se hizo la inmovilización de dos compuestos borónicos, el ácido 3 mercaptofenilborónico, donde la posición 1 del anillo aromático es donde está unido al grupo borónico, y la posición 3 está ocupada por el grupo sulfurilo, donde actúa como una base de Pearson, y se forma un autoensamblaje por la reacción entre la superficie de platino, que al estar como en estado de oxidación cero actúa como un ácido de Pearson. Entonces acepta y hace un enlace covalente hacia la superficie. Y también se utilizó el ácido 4 mercaptofenilborónico. Esto se autoensamblado en una dispersión del nanotubo con platino en una disolución de etanol. Se deja en agitación a 72 horas a temperatura ambiente y se lleva a cabo el autoensamblaje. Se caracterizó por análisis térmico y por difracción de rayos X, el nanotubo y la presencia del platino sobre la superficie por difracción. Vemos que es un material cristalino, el platino. Por análisis térmico, tanto el nanotubo como las partículas de platino, vemos, por ejemplo, no tenemos, cuando se funcionaliza, no tenemos grupos, no tenemos carga metálica en el nanotubo, y el platino estamos depositando alrededor de un 20%. Posteriormente se lleva a cabo el autoensamblaje con el ácido 3 mercaptofenilborónico y vemos pues estos cambios en estabilidad que se relacionan a las moléculas absorbidas del compuesto orgánico. Igual el material platino nanotubo se caracteriza por microscopía, donde observamos muy bien disperso las partículas de platino sobre todo el nanotubo del carbono, y vemos que son partículas cristalinas. Esta distancia se relaciona al plano 1,1,1 de platino.
por voltamperometría cíclica y impedancia se corrobora pues las modificaciones, se determina el área electroquímicamente activa, la reacción con el par ferricianuro, donde vemos que el nanotubio pues tiene una área electroquímicamente activa menor que cuando se encuentra el platino, tiene una mejor transferencia de carga, como se observa en la impedancia, pero una vez que se funcionaliza con el ácido 3-mercapto, este disminuye y se genera un proceso con una resistencia mayor a la del platino. Entonces, con esto volvemos a corroborar que sí tenemos unido covalentemente el ácido 3-mercaptofenilborónico al platino y las pruebas de impedancia. Y pues posteriormente, ya que lo caracterizamos, fabricamos electrodos sobre grafito de este material para medir el potencial Z. ¿Qué es el potencial Z? Pues nos va a decir la carga que se genera al interactuar en una superficie con alguna especie, ya sea con iones o con moléculas o un proceso de protonación-desprotonación si existen grupos susceptibles con respecto al pH. Se evaluó la incorporación, se evaluó el material a diferentes pHs, los puntos negros, y nos indican, por ejemplo, que el material en medio ácido pues genera una carga superficial positiva y a medios alcalinos está generando una carga superficial negativa. Esto pues se relaciona a que tanto los OH del grupo borónico puedan estar interaccionando con los protones del medio o se estén desprotonando. Y cuando adicionamos la fructosa bajo estas condiciones, pues prácticamente hay un cambio despreciable en el valor de potencial Z. Entonces esto nos indica que realmente no hay una interacción marcada entre los grupos borónicos y los OH de la fructosa. En contraparte, lo evaluamos al adicionar glucosa, la misma concentración en los diferentes pHs, y a pHs básicos observamos un cambio drástico de menos 10 milivolts hasta 150 o casi menos 100 milivolts. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente está habiendo una interacción entre la glucosa y el borónico, y esto se explica a que al interaccionar los OH de la glucosa con el borónico, cambia su hibridación, interaccionándose o pasando de una hibridación sp2 a una hibridación sp3, porque un grupo hidroxilo interacciona con el boro y se forma esa hibridación sp3, y al estar el OH con carga negativa nos genera o nos da este valor de carga superficial, indicando que ya la superficie cambió al interaccionar. Y pues este material lo evaluamos, hicimos la curva de calibración, donde el intervalo de detección va desde 0 a 10 milimolar de glucosa, con un límite de detección de 0.045 milimolar. Muy buenos con respecto a otros trabajos que están reportados en la literatura, pero también hicimos las pruebas con muestras reales. Determinamos glucosa en orina con nuestro sensor y llevamos esas muestras a un laboratorio clínico de referencia, y donde pues realmente los valores son muy cercanos al proceso clínico. 11.42 milimolar, 11.50 milimolar se detectó. Se hizo una adición de estándar de 5 milimolar y la recuperación fue de 16.15, 16.60 los valores a la hora de adicionar el estándar, y los porcentajes de recuperación, pues el sensor tiene una recuperación del 100%, a diferencia de los resultados del laboratorio de análisis clínicos. Y pues esto nos permite tener un método, un sensor electroquímico sencillo, económico, reutilizable, ya validado.
Este, y pues por último, para terminar el día de hoy esta charla, un sensor que pues ahorita un estudiante recién egresado de doctorado tiene como trabajo pendiente la preparación del manuscrito. Un sensor electroquímico de sulfitos totales o sulfitos libres en vinos. Eh, que esto es muy importante para la industria vinícola, tener un sensor, cuantificar la cantidad, que es el conservador de los vinos, se le adiciona o también lo producen las uvas, y pues para mantener la calidad del vino, que no haya un exceso o una deficiencia de esta especie en el vino, ¿no? Para su conservación. Hicimos la síntesis al método de microemulsión, una reducción directa, pero esa reducción directa ahora fue de un complejo de oro con etilendiamina para controlar el tamaño de partícula. Igual hicimos la síntesis de los nanotubos, caracterización Raman, análisis termográfico y la deposición de las partículas, donde depositamos alrededor del 20% de las partículas. Este trabajo se hizo sobre nanotubos de carbono normales dopados con nitrógeno, con el complejo y sin el complejo. Hicimos las pruebas de caracterización. Los más eficientes fueron el nanotubo normal y el nanotubo con oro, y por reducción de complejos, donde en la determinación por voltamperometría de barrido lineal nos muestra que realmente el nanotubo no genera una muy buena detección. Estamos hablando de concentraciones desde 50 hasta 400 partes por millón. En el caso de el material con oro, que realmente va a ser la fase activa o la que detecta a los sulfitos, pues tenemos una detección lineal desde 50 hasta 800 partes por millón. Se hicieron estudios de competencia con interferencias. Los compuestos que tradicionalmente vienen en el vino, que contiene el vino, ácido ascórbico, cisteína, ácido cítrico, glucosa, fructosa y etanol. Entonces vemos que sí existe cierta interferencia que nosotros esperaríamos a la hora de analizar muestras reales, mayor con la fructosa con respecto a la interacción con el oro. Y pues posteriormente hicimos las evaluaciones por adición de estándar, ya considerando las interferencias que podemos obtener en el voltamperograma, y determinamos desde una concentración desde 12.5 partes por millón hasta 50 partes por millón en ese intervalo de linealidad. Y pues este método se validó con respecto al método tradicional que utiliza la industria vinícola, un método colorimétrico, que es el método de Ripper para identificar de sulfito libre o totales en vino, en 3 tipos de vino: blanco, rosado y tinto. Y pues en los 3 tipos de vinos se detectó 310 más menos 3, y el método de Rippel en el vino blanco 111 más menos 3. Pero la desventaja del método colorimétrico, el método de Rippel no puede ser aplicado a vinos tintos. Ahí se requiere otro método, y el sensor electroquímico que se está preparando para su publicación sí nos permite la detección en el vino tinto. Y pues es un material interesante, sencillo de preparar, un método de detección también sencillo, a diferencia de los métodos espectrofotométricos como la fluorescencia o inclusive la cromatografía de gases y de líquidos para este tipo de sustancias. Y pues más que nada, pues no me queda más que agradecer a ustedes por la invitación al CIMAP, y pues también las colaboraciones que hemos realizado con el instituto en la caracterización en diversos proyectos a través del doctor Francisco Paraguay Delgado. Pues agradecer al Tecnológico Nacional por el financiamiento y el apoyo en tener una infraestructura necesaria.
las colaboraciones igual al Instituto Nacional de Energías Eléctricas, de Electricidad y Energías Limpias, al CONACYT por el financiamiento, al CENIN acá en Ensenada también con los que colaboramos, y pues también mencionar a los colaboradores que han participado en estos proyectos, que aquí están enlistados, tanto los doctores y estudiantes, que pues, son la fuerza vital de toda institución y laboratorio y grupos de investigación, ¿no? Y de nuevo a ustedes por la invitación y, y quedamos abiertos las puertas para cualquiera de ustedes, investigadores o estudiantes, deseen pues algún apoyo en alguna técnica de caracterización, aplicación, son bienvenidos, ¿sí? Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Muy, muy interesante la plática. Entonces, ahorita, bueno, voy a abrir el chat para las personas que tengan preguntas, nos las puedan enviar por ahí. Y bueno, alguien si tiene alguna pregunta también de forma ordenada podemos abrir el micrófono y pero mientras se animan a preguntarte, bueno, mira, aquí ya llegó la primera pregunta. ¿Cuáles fueron las marcas de los vinos de mesa en los que se realizaron los análisis? Ok, fueron de la marca L. Acheto, una vinícola de la región, de las más importantes, aquí en la región de Baja California, y fueron en el vino, el blanco fue un Chardonnay, el rosado fue un Zinfandel, y el vino tinto fue Cabernet Sauvignon. Oye, a ver, otra vez Angélica Domínguez dice, muchas gracias, doctor, muy interesante la plática. ¿Qué significa tener dos semicírculos en la espectroscopía de impedancia y cómo se puede interpretar este comportamiento con la resistencia de transferencia de carga del sistema? Ok, muy bien. Si quieren, déjenme proyectar un poquito, ¿no? De nuevo. Se me traba un poco la presentación. Mientras, Ah, y esperamos. Mientras, sí, sí. mientras pueden seguir enviando preguntas. Ok, voy a poner la de la celda. Ok, ¿sí la miran? Por ejemplo. No, ahorita vemos bueno, yo te veo a ti, veo tu Ok, no video. la compartí. Sí, sí, sí. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ok. No nada más los semicírculos son los que se tienen que interpretar, desde la región del origen hasta esta región. Por ejemplo, desde el gráfico, por ejemplo, aquí no teníamos anteriormente la experiencia. Uno de los doctores que está ahí enlistado, el doctor Julio César Calva, nos ha también guiado un tanto en esta parte de la impedancia. Las gráficas para una mejor lectura tienen que ser completamente cuadradas. Si aquí en el eje tiene 120, trata de también acá en el eje Y con el 120 para que visualices y no se mire así como barrida el gráfico de las impedancias. De aquí del origen a 120, pues nos está hablando de la resistencia que tú tienes en la transferencia de carga de tus contactos con tu celda. Entonces, esa es la resistencia de los cables del potenciostato a tu celda, lo que le cuesta. Estos semicírculos tienen que ver con respecto a los diferentes componentes. Aquí en el diagrama estamos dibujando realmente 4 resistencias, que en este segundo semicírculo tiene que estar asociada una segunda resistencia. Esta resistencia tiene que ver con el material o el ánodo, el electrodo anódico. La segunda es la resistencia a la transferencia de carga del cátodo.
Y la tercera resistencia estaría hablando de la resistencia del electrolito, o sea, la resistencia a la difusión de las especies electroquímicamente activas. Cada sistema pues va a tener diferentes comportamientos. Por ejemplo, si aquí esta no hiciera este semicírculo, sino se fuera hacia arriba, pues sería otro tipo de fenómeno el que está ocurriendo. A veces es un wallboard, a veces puede ser otro proceso, ¿no? Entonces, son las interpretaciones con respecto a los componentes que tú tienes. Y para ver ese tercer semicírculo, pues tiene que ver también la separación entre las celdas. O sea, se pone un termoplástico para separar el ánodo y el cátodo y ese es el espacio que uno llena con el electrolito. Entonces, si es muy grande ese espacio, pues sí vas a ver esa resistencia a la difusión, pero aquí pues realmente usamos una separación de 25 micrómetros, es el termoplástico, pero ya cuando lo unimos térmicamente, a lo mejor baja a 15, 20, que no lo hemos medido, y es otra área de investigación, tener una prensa térmica y siempre aplicar la misma presión. Nosotros ahorita de manera artesanal utilizamos esos clips de papel, de esos negros, entonces no es la misma presión cuando el clip está nuevo a después de 5 o 10 veces de ser utilizado, ¿no? Entonces, no sé si queda claro con esto. Bueno, a ver ahorita que nos diga. Dice, sí, Angélica dice que sí, gracias. Tenemos otra pregunta. Alain Conejo dice, muchas gracias, doctor, muy interesante su presentación. Son varias preguntas. La primera, ¿cuál es el agente dopante que presentan los politiofenos? La segunda, ¿qué ventajas presenta emplear el politiofeno con respecto a otros polímeros conductores como lo sería la polianilina o el polipirrol? Y la tercera, ¿cuáles son los productos de la fotodegradación de los colorantes? Ok. El agente dopante, en el caso del politiofeno, o sea, sería el mismo politiofeno, que nos va o nos está aportando una mejor absorción en este caso, el adsorbato, que es el oxígeno. Otra vez se me trabó. Ahorita No, voy a. bueno, vemos tu Hola. pantalla. Ahí, perfecto. Ajá. Ok, en la fotodegradación. La otra pregunta. ¿Qué ventajas presentaría? Ok, en este caso, nos mejora la conductividad. Este, Al tener estos grupos dobles enlaces y la cifre, nos da una mejor transferencia de la carga, a diferencia del nanotubo, porque ya el nanotubo al funcionalizarlo perdimos los dobles enlaces. Pero la siguiente ventaja con respecto a la polianilina o el polipirrol, la diferencia con el polipirrol es el heteroátomo, si mal no recordamos. En lugar de azufre es nitrógeno. El nitrógeno en el polipirrol en la teoría de Pearson, se divide en ácidos y bases duros, blandos, intermedios. Los compuestos nitrogenados son por lo regular ácidos duros y los de azufre son ácidos blandos. Los metales con respecto a la carga y al estado de oxidación y a la posición en la tabla periódica pueden ser duros o blandos. ¿Cuáles son los blandos? A ver, perdón. Lo del nitrógeno y el azufre son bases, no son ácidos. Los metales son los ácidos. Los metales alcalinos y alcalino-térreos por lo regular son ácidos duros. Los metales de transición y sobre todo en estado cero son bases blandas. Entonces, para que haya una interacción covalente, tú requieres hacer pares iguales. Ácido duro con base dura te va a formar una interacción fuerte. Blando con blando es una interacción fuerte. Entonces, con el azufre, aquí se garantizó que se formara un enlace covalente y estabilizara de mayor manera a las partículas de paladio, fueran de tamaño pequeño y no se desestabilicen por algún proceso de térmico o algún otro estímulo, ¿no? Y en la tercera pregunta, aquí
Voy a hacer un poquito más grande la figura para que se visualice mejor. Sí, se visualiza mejor, ¿verdad? Vemos tres señales características para el amaranto. Lo que es la zona del color, que son los grupos asos, o sea, nitrógeno, doble enlace nitrógeno, si mal no me recuerdo ahorita la estructura, y los grupos de unión, bencenos que están por ahí en la estructura, etcétera. Y vemos que con respecto al tiempo, todas las bandas van disminuyendo. ¿Esto qué quiere decir? Que se está mineralizando. Se está yendo a CO, a CO2 o NOx, dependiendo los grupos, si es carbono, nitrógeno, lo que está presente. Si nada más disminuyera esta banda y estas permanecieran igual, significaría que estamos haciendo una decoloración, porque esta es la banda en el visible que nos da la coloración de este material. Entonces, y estas se mantienen igual, entonces los grupos que se estarían formando a lo mejor son fenoles, Edgar, creo que bencenos. no estamos viendo cómo, disculpa, creo que no estamos viendo cómo compartirla. Vemos tu pantalla, pero ándale, ahí estamos Ah, viendo la imagen de la que hablabas. Ok. Le Sí. repito un poquito. Entonces, estos son los grupos de color, los grupos asos. Estos son los grupos aromáticos que tiene el colorante. Este, Aquí con respecto al tiempo vemos como todas las bandas van disminuyendo simultáneamente. Entonces, si nada más disminuyera esta banda, hablaríamos de solamente una decoloración, pero como van disminuyendo todas, hablamos de una mineralización, o sea que se va a CO2, a CO, y no están generando intermedios. Si nada más fuera esta disminución, hablaremos de la decoloración, donde se están formando fenoles, bencenos, que son moléculas más tóxicas que el colorante amaranto. Entonces, esos serían los grupos. Y se podría corroborar por cromatografía, por alguna técnica de espectrometría. No sé si queda respondida la pregunta. Ahorita que nos diga la si quedó la pregunta. Hay otra pregunta también. ¿Ha utilizado el método de electrodeposición para generar las nanopartículas en la superficie de las nanotubos de carbono o de grafeno? Y si es así, ¿qué opina de este método con respecto a los métodos in situ? Eh, Hemos utilizado ese método, pero para caracterizar, básicamente. Hablamos de la electrodeposición de cobre para caracterizar al oro, pero así como método de síntesis no. Eh, es interesante, pero requieres mayor control de las condiciones, tanto de los potenciales, pero para garantizar la formación de una morfología requieres otras especies, por ejemplo, adicionar tensoactivos, y aditivos, por ejemplo, si tú adicionas sulfato de sodio o nitrato de potasio a la síntesis de una partícula de oro, muy probablemente cambies la morfología porque se absorbe sobre la superficie, bloquea ciertos planos cristalinos y te permite el crecimiento de otros. Entonces, ahí va a depender qué es lo que tú buscas, ¿no? Entonces, y la cantidad de material que tú vas a producir va a depender de la celda electroquímica que tú estés utilizando para, para hacer esa electrodeposición. Pero sí, nosotros básicamente no lo hemos utilizado eh, porque buscamos obtener, ahorita por ahí mencioné un proyecto de Cenero, ahorita estamos trabajando en un proyecto eh, y requerimos de catalizador, pues producir alrededor de casi 2 gramos de catalizador para hacer las pruebas. Ok, bueno, mientras llegan otras preguntas, yo sí tenía algunas dudas. Bueno, una era esa, la que ya te preguntaron sobre la diferencia entre
hacer estos métodos por electrodeposición e in situ. Y otra, igual y ya la mencionaste, pero a mí se me pasó, sobre qué soporte ponen sus materiales? ¿Es un electrodo glassy? ¿Es un serigrafiado? Es- Ok. esa, Ajá, por lo regular, bueno, las pruebas así de caracterizaciones sobre electrodos comerciales, ya sea el de carbón vítreo, el de oro, el de platino, el de paladio. Este, para lo que ya fue la aplicación, por ejemplo, para lo de vinos, pues sobre vidrio conductor de óxido de ok, estaño dopado con flor, que utilizamos igual para las celdas solares. Y la ventaja que al ser, cuando son de óxido de titanio, igual el de vinos y el del 3 mercapto, pues sobre vidrio conductor. El con óxido de titanio, pues tenemos una eh, máquina de limpieza por ozono, ujú, entonces los podemos regenerar fácilmente. Hacemos serigrafía o deposición por goteo. ok, El de carbohidratos fue por goteo sobre grafito, que utiliza ujú, el equipo de Potencial Z. Pero básicamente, pues hemos trabajado sobre vidrio conductor o electrodos normales. Queremos hacer también con esa máquina de screen printing, nosotros ajá, tener los de esos como interdigitados, ajá, claro, para hacerlos de estos como los de One Touch de glucosa sí, sí, claro. con plata y eso. También estas mallas las vamos a revelar y a generar este tipo de electrodos para generar dispositivos portátiles. Esa es una idea que en colaboración con la doctora Carolina egresó del grupo de nosotros y ahora está trabajando ahí con nosotros. Y ella es de las que más está impulsando esta parte de sensores, ¿no? Ok. Bueno, otra, era con respecto a que, bueno, el electrodo que ahorita ustedes utilizan es reutilizable, ¿no? Pues se pule y por lo que entiendo. No sé Ujú. si la forma automatizada, porque pues tienen varios equipos, y impacte sobre la reproducibilidad de las medidas, o si al ser los materiales obtenidos in situ se generen, no sé, ciertas aglomeraciones sobre la superficie o, bueno, o sea, al momento de hacer estos electrodos por batch, Ujú. incidan en la medición, en la reproducibilidad de la medición. Esa Ujú. es porque en cuanto a la electrodeposición, bueno, a lo mejor la ventaja es que haces el electrodo y ya queda el material depositado de cierta forma, aunque pues necesitas tener mucho control de los parámetros. Y cuando lo haces in situ tienes cierta cantidad de material y luego eso lo tienes que aplicar sobre un transductor. Además, entonces no sé, esta parte de la reproducibilidad, no sé si la han estudiado, la van a considerar. Ujú. Sí, tanto en las celdas como en sensores o hacemos, por ejemplo, en celdas solares estamos haciendo de 3 a 5 celdas por material. En celdas de combustible igual hacemos tres ensambles membrana electrodo y los caracterizamos. Ujú, Los ensambles de celdas de combustible nos lo fabrica el INEL y de hecho ellos ahorita con este proyecto en colaboración de CENER acaban de adquirir una máquina de sprayeo con el cual hacen la deposición de las tintas. Hacemos una tinta, de hecho se me pasó comentarles, con Afión y tenemos ahí la sonda de ultrasonido y con ella aplicamos ultrasonido para eliminar agregados. Sí lo hemos considerado eso de los agregados, con el óxido de titanio igual, utilizamos este, no el nafión, sino celulosa, y hacemos la tinta. Y de hecho estamos ahorita, encargamos a uno de nuestros proveedores la cotización de un molino de rodillo que está muy reportado por Michael Gratzen para la homogenización de las tintas. Entonces obtienes tamaños de partícula menores a 0.1 micrómetros. Entonces, y la industria de pinturas utiliza mucho este sistema
para que una vez que tú mezclas los componentes de las diferentes tintas catalíticas, lo pases por esa máquina y vaya ahora homogenizado todos los componentes y evitar esos agregados. Ok, Entonces, sí excelente. estamos considerando. Excelente. Y ya, bueno, una última pregunta de mi parte y tenemos otra acá también esperando. En el equipo que mostraste de serigrafía, pues que ya van próximamente ustedes a fabricar sus propios electrodos, también tienen considerado hacer la modificación del electrodo de referencia, me imagino, con las tintas de plata, cloruro de plata. Sí, sería la idea. Esta es la idea para que quede totalmente integrado. Ajá, exactamente. Ok. Sí, ya tenemos ahí las mallas, pues ahora está en esa parte, ¿no? De entender lo que es la industria de la serigrafía. De la Nos serigrafía. hemos involucrado porque para el espesor tiene mucho que ver el material de la malla, el tamaño de la malla, en las tesis relacionadas a celdas solares, los chicos han investigado, eh, diferentes tipos de malla, en la sensibilización, en la eficiencia, el tamaño del poro, el material, el número de capas que se tiene que introducir. De hecho, tenemos enviado un artículo sobre sensores, sobre electrodos catódicos de la celda con nanotubos de carbono y ahí hicimos varios estudios sobre el número de capas también hasta obtener la mejor. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Eider Aparicio dice, buenas tardes, doctor, gracias por la plática. Mi pregunta es acerca de la metodología de preparación de la muestra y las condiciones para obtener los termogramas del óxido de grafeno. Me imagino que cuáles fueron las condiciones. Ajá. En la cuestión de esa de preparación de la muestra para los termogramas. Sí, para los termogramas. Ok. Para lo que es el óxido de grafeno, lo ideal es mantener la muestra por debajo de 60 grados. Eliminamos humedad y evitamos apilamiento. Entonces, eso es lo más recomendable. Si están trabajando con óxido de grafeno, igual para su preservación, para evitar que se apile. Y para el termograma, pues la curva convencional es la de 20 grados. Pero si tú quieres ver ya detalles de qué tan oxidado o reducido está y definir las caídas, lo recomendable es que trabajes a 2 grados o 5 grados por lo menos para que tú miras todos los intermedios. Como esto ya lo tenemos estudiado eso, pues ya nos vamos para corroborar la de 20 grados y no tener tanto consumo de gases ni de tiempo de equipo, ¿no? Pero si apenas se están encontrando las condiciones de síntesis, es velocidades de calentamiento bajas. Puede ser en oxígeno o si tú quieres ver otros detalles de que tanto grafito te queda residual en nitrógeno. Pero la preservación es tenerlo en una estufa a 60 grados que es exclusiva para grafeno. Nosotros tenemos una para grafeno, otra para nanotubo en el laboratorio y es como lo preservamos. No sé si alguna otra duda del grafeno. Grafeno, bueno, no sé si haya otra pregunta mientras te deciden a mandarnos otra pregunta. Te voy a enviar el reconocimiento, un pequeño diploma que le damos a los expositores que participan en el seminario. Te lo estoy ya mandando por correo electrónico y ya, muy bien, lo tengo ya enviado. Pequeño agradecimiento por la plática que nos diste. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Si no es así, entonces, bueno, pues aquí está otra pregunta. Gabriela Tarango dice, buenas tardes. En base a esto, ¿es posible que se obtenga óxido de grafito? Supongo que en base a las condiciones que mencionaste de la preparación de muestra.
¿Es así, Gabriela? Así es, en base a las condiciones que Ok. mencionas. Sí, se puede volver pues, a formar un poco de grafito, depende de cómo se vaya apilando, pero no en su totalidad las condiciones, sobre todo de conductividad, pero sí ya no sería óxido de grafeno. Si tú lo dejas a 100 grados centígrados por más de 24 horas, ya no te sirve para aplicarlo como óxido de grafeno o grafeno a la hora de reducirlo con alguna base. Al hablar de reducirlo, pues de destruir esos grupos epoxi, que son los más susceptibles y formar alcoholes, ¿no? Pero ya lo tendrías apilado. Al analizarlo por microscopía ya no verías las láminas tan bien definidas, sino mirarías una sobre otra, y no tiene nada más que ver con la dispersión, porque si recordamos que los grupos alcoholes tienen oxígeno, el hidrógeno, y pueden formar los tradicionales puentes de hidrógeno, y ahí es donde el apilamiento ya es permanente. Tendrías que aplicar mucha fuerza, como una sonda de ultrasonido, no el ultrasonido tradicional de laboratorio, para tratar de romper esa interacción. Ok. Muchas gracias, dice Gabriela. Y pues entonces ahora sí, si ya no hay más preguntas, entonces pues te agradezco muchísimo, Edgar. No sé si podrías poner otra vez tu correo electrónico, creo que lo tenías en principio, ¿no? Sí, De la presentación, para que las personas que estén interesadas, yo creo que muchos vamos a aceptar la invitación de puertas abiertas en cuanto a colaboraciones, estancias, no sé, supongo clases, y sí, pues te agradecen aquí en el chat, excelente plática. sí se mira el correo, ¿verdad? No, seguimos viendo la diapositiva 29. Ok. A ver, creo que ahí ya lo puse. Aquí, ahí Lo que... está, excelente, ahí se ve. Ajá. Sí, Edgar sí, Punto claro. Reynoso. Y ya hemos realmente tenido eh, el grata gusto de tener estudiantes de CIMAP y viceversa, ¿no? De estar un par de ocasiones por allá. Claro. Ahorita nombres, recuerdo a Lorena, Claro. ya egresada, Felipe, el doctor Francisco Paraguay, este, Pérez Vázquez, si mal no recuerdo. Son los que se me vienen ahorita que han estado por acá. Y pues igual, como les digo, las puertas abiertas para alguna estancia, colaboración, este, son bienvenidos. Otra pregunta, ¿es posible? No sé si se ha hecho, sé que o sea, estancias académicas sí, pero no sé si se han hecho, que un estudiante del CIMAP tome alguna materia con ustedes allá, porque son semestres también. Ajá. Así han venido de otros posgrados, de CIMAP no, pero sí se Pero, o pueden sea, sí, inscribir. sí se puede. Se les da la carta, de la materia, la matrícula, y pues ya nada más, yo creo que empatarla con alguna materia que tengan en su plan de estudios, y se valida, ¿no? Ajá. Ok, bueno, excelente también para saber. Bueno, entonces muchísimas gracias. En este momento voy a dejar de grabar. Cápsulas de Ciencia. Centro de Investigación en Materiales Avanzados. CIMAP.